Hoy vamos a hablar de la oración. Hay muchas personas que se quejan de la dificultad de hacer oración. Dicen que no saben qué decir, no saben cómo se hace. Hacer oración es lo más sencillo del mundo cuando la persona consigue no actuar desde su mente que está pensando, que está analizando, que está valorando siempre con ideas las cosas, sino cuando se puede vivir desde la zona del amor, la zona del sentimiento y la zona de la voluntad. Nuestra mente tiene el efecto de encadenarnos, de encerrarnos dentro de su estructura. Y cuando la persona está dentro de la mente, parece que no puede salir de este encierro, porque todo intenta solucionarlo con nuevas ideas y nuevas ideas y nuevas ideas. La persona ha de poder romper este círculo de las ideas y poder trasladarse a otro nivel de experiencia que sea más directo, más viviente. Este nivel puede ser un nivel físico, de conciencia física, puede ser un nivel afectivo. Si la persona hace ejercicio físico, cuando se encuentra que está encadenada dentro del circuito de las ideas, hace ejercicio físico que requiera atención. Si la persona hace expresión afectiva, por ejemplo cantar algo en el que pueda poner a la persona alma, sentimiento, entonces verá como al cabo de unos momentos de hacer ejercicio consciente o de hacer este canto o expresión afectiva consciente, la persona ha salido de este círculo cerrado de la mente. Otra dificultad de la oración reside en que la persona no tiene una noción clara ni una actitud definida frente a eso que llamamos Dios. Nadie, absolutamente nadie, puede tener una idea clara de lo que es Dios. Porque toda idea clara de Dios es la negación de este Dios, es falsa. Dios no puede representarse por ninguna idea clara. Ahora, nuestra intuición sí nos da unas nociones ciertas de ese Dios. Pero tener una idea clara, no. Muchas personas piensan en Dios como un campo muy grande de energía que es quizá el fondo del cual se nutre todo el universo y todo cuanto existe. Cuando se concibe a Dios de esta manera, como principio de algo, como un principio, entonces se va a una noción impersonal de Dios. Y esta noción impersonal de Dios es correcta, es cierta. Dios es el principio de todo cuanto existe. Principio de energía, principio de inteligencia, principio de amor. Pero Dios, además de ser ese campo inmenso, enorme, cósmico, y lo que está detrás de lo cósmico, además de esto es también un Dios personal. Dios es a la vez personal e impersonal. Dios es personal en el sentido de que es una inteligencia, es la inteligencia. Y esa inteligencia tiene todos los atributos que tenemos los seres humanos como inteligencia, pero en grado absoluto. Pero sigue siendo una inteligencia. Dios es una voluntad, como nosotros tenemos una voluntad, solamente que la voluntad de Dios es una voluntad en grado absoluto.
Dios tiene un sentimiento, que es su propia conciencia de ser, que es absoluta, como nosotros tenemos una conciencia de ser y unos sentimientos. Por lo tanto, Dios es la persona absoluta. Y es dentro de esa persona absoluta que nosotros vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Y porque Dios es una persona en el sentido de que tiene su voluntad, es su voluntad, tiene su inteligencia, tiene su amor, es alguien, no solo es algo, es en ese sentido que nosotros podemos y debemos dirigirnos personalmente a este Dios. Porque Dios personalmente escucha, entiende, atiende, responde. Lo impersonal en Dios no niega lo personal, como lo trascendente en Dios no niega lo inmanente. Dios está dentro de nosotros, pero Dios está mucho más allá de todo lo que nosotros tenemos noción de nosotros mismos. A algunas personas esa noción del Dios inmenso les da miedo. Es una noción de grandeza tan grande que algunos le tienen miedo, es como una grandeza aplastante. Este Dios inmenso, esa potencia absoluta, esta inteligencia absoluta, no está frente a nosotros, no está contrapuesta a nosotros, sino que es la base de nosotros. Es la corriente que nos alimenta, es la mano que nos mantiene, que nos sostiene, que nos conduce. No hay absolutamente nada opuesto en Dios respecto a nosotros. Dios es el Dios inmenso, pero inmensamente amigo. Dios es el Dios que está totalmente a favor nuestro. No hemos de poder ver ninguna contraposición entre Dios y nosotros. Es porque sin darnos cuenta transponemos nuestra relatividad y nuestra contraposición en las situaciones del mundo. Porque yo me encuentro en el mundo con personas o situaciones que vivo como adversas, como contrarias a mí, que yo entonces traslado esta noción de oposición a Dios. Y entonces puedo temer que Dios esté contra mí o pueda volverse contra mí. Dios no puede volverse contra, en ningún caso. Haga lo que yo haga, sea yo como yo sea, la naturaleza de Dios sigue siendo la de ser, amor, amistad, felicidad. En ningún momento Dios deja de ser esto, no puede dejar de ser esto. Una enseñanza mal dada quizá nos ha metido un miedo en el cuerpo con la imagen de que Dios se enfada, de que Dios nos castiga. Nos han dado una imagen de un Dios como una persona con una serie de cambios de actitud, de conducta respecto de nosotros. Esta noción es falsa. Dios nunca deja de ser lo que es. Dios nunca puede dejar de ser lo que es por esencia. Y la esencia de Dios es ser amor, ser inteligencia, es estar manifestando todo lo que existe y por lo tanto nosotros. Y no puede volverse contra esto. Es un absurdo, es una imposibilidad total. Cuando yo me despisto y hago en mi vida cosas que van contra mi conciencia, no es Dios que se gira contra mí. Dios nunca se girará contra mí, no puede, no existe el giro en Dios. Soy yo que me cierro a su luz, yo que me cierro al aspecto superior para encerrarme en un aspecto inferior de mi personalidad. Soy yo que me limito, que cierro los ojos, que me vuelvo de espaldas, pero no Dios. Dios siempre es el mismo, siempre es idéntico, no tiene en sí ningún cambio, haga lo que yo haga. Y por esto basta con que yo trate de volver a la comprensión, trate de volver a lo que es la fuente, para que todo se restablezca en su sitio, todo vuelva a estar en orden.
La oración ha de ser una expresión de mí, de lo que yo siento, de lo que yo vivo, de lo que yo pienso, de lo que deseo, de lo que tengo, de lo que en mí tiene sentido, tiene valor, en mi vida diaria. Yo he de dirigirme a Dios como al Ser Supremo de quien depende todo, como al Ser Supremo de donde he salido y a donde he de ir, he de volver. Es el Ser Supremo mío de cada instante, de cada momento, de cada situación. Es el Ser que está tratando de comunicarse totalmente según mi capacidad, que está tratando siempre de iluminar, de elevar, pero que está tratando de elevar, de conducir a una plenitud, a una felicidad, dentro de la línea de evolución, dentro de la línea de desarrollo, porque esta es su ley básica de manifestación. Por lo tanto, no podemos pedir a Dios nada que vaya contra lo que es desarrollo. No podemos pedir a Dios, por ejemplo, que solucione dificultades que nosotros hemos de solucionar mediante nuestro esfuerzo. Pero sí podemos pedir a Dios que nos ayude en este esfuerzo, que nos aumente nuestra comprensión, nuestra decisión, nuestra claridad, que aumente su presencia en nosotros, que aumente nuestra conciencia de su presencia en nosotros, pero no que sustituya nuestro trabajo, no que nos dé los resultados del esfuerzo sin el esfuerzo, porque el esfuerzo es lo que desarrolla. A Dios hemos de poder expresar todo lo que para nosotros tiene valor, sabiendo que somos escuchados, que somos entendidos y atendidos. Y a Dios podemos pedir todo lo que deseemos, todo lo que deseemos de un modo sincero, de un modo auténtico. Muchas personas piden a Dios, muchas oran solo para pedir a Dios. Y es correcto, en una fase del trabajo interior uno se dirige a Dios pues para pedir ayuda, pedir soluciones, pedir algo que uno no tiene y necesita. Y esto es correcto, es natural. Pero curiosamente se pide con una especie de temor o una especie de escepticismo, temiendo que a uno no le va a ser concedido lo que pide. Porque tenemos la experiencia de haber pedido muchas veces y de no haber recibido lo que pedíamos. Y esto crea en nosotros una incertidumbre, una duda, y entonces evitamos el confiar para evitar tener luego el desengaño. Tenemos miedo de arriesgarnos, de comprometernos con una confianza, con una demanda, por el miedo luego del desencanto de si aquello no se cumple. Y no obstante leemos en el Evangelio y tenemos el testimonio de todas las personas que han llevado una vida interior profunda, que afirman que toda petición que se haga con profundidad, con sinceridad, toda tiene su respuesta. Se dice explícitamente en el Evangelio que todo lo que pidiéramos en su nombre nos será dado. Y se nos dice todo. No se nos dice que solo son unas cosas espirituales. Se nos dice todo. Y esto no solamente es en un sitio, sino que es en varios sitios del Evangelio en que se está diciendo de una manera explícita, clara, que se puede pedir lo que sea. ¿Por qué pedimos y no recibimos? La oración tiene sus leyes, porque todo cuanto existe está sometido a unas leyes. Las leyes no son nada más que la inteligencia de lo que existe.
Hay unas leyes en el aspecto material, como la ley de gravedad, o las leyes físicas de todo tipo, hay unas leyes químicas y hay unas leyes espirituales. La ley espiritual exige que yo, al pedir, pida desde una conciencia superior. Y exige que al pedir yo confíe plenamente en recibir lo que pido. Y exige que yo confíe tanto en lo que pido que ya entregue lo que estoy pidiendo. A ver si podemos aclarar un poco esto. En primer lugar, es preciso que al pedir yo pueda pedir dirigiéndome a Dios, de tal manera que no sea yo ya personalmente quien pido, sino que sea esta presencia activa de Dios quien esté pidiendo en mí. Cuando más consigo que mi conciencia esté elevada en el momento de hacer oración, más la oración tendrá una respuesta inmediata. Es decir, cuanto más pido en nombre de Cristo, y en nombre de Cristo quiere decir acercándome a la conciencia crística, acercándome a ese nivel de conciencia interior en que Dios se hace presente y manifiesto en mi conciencia, es cuando más mi oración parte de un plano de conciencia espiritual que la respuesta de lo espiritual se producirá rápidamente. En cambio, cuando mi oración parte de una conciencia puramente emocional o de una conciencia puramente vital, entonces no puede tener, por lo menos de esta misma manera, una respuesta directa e inmediata. La oración es la puesta en juego de una ley en un plano superior. La oración tiene un mecanismo exacto. Todo lo que yo pueda pedir en nombre de Cristo, todo lo que yo pueda pedir desde el nivel de conciencia superior, de ese nivel de conciencia que tengo cuando percibo que Dios está presente en mí, esto está trasladándose, está expresándose en el nivel de las causas de lo que existe. Entonces este nivel de causas, al actuar directamente en el mismo plano de las causas, puede manifestarse en el plano de los efectos. Todo lo que existe en el plano de los efectos, en nuestra naturaleza material humana, es efecto, es consecuencia de una inteligencia, de una voluntad, de un poder, de una conciencia, de Cristo, del Cristo universal, del Cristo cósmico, del Verbo que es la luz que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Cuanto más nosotros podamos situarnos en este nivel de conciencia, más estamos sintonizados en el nivel de las causas y más el efecto se producirá de un modo inevitable. Esta conciencia, por un lado, implica estar abiertos a la presencia de Dios en nosotros. Implica una entrega de lo personal. Implica que yo voy más allá de mis emociones y de mis deseos habituales, de mis ideas habituales. Que estoy viviendo esta presencia de Dios, que estoy viviendo que Dios es Dios en mí. Que no soy yo que estoy encerrado en mí y aislado de todo, que estoy lanzando un sos como aparte de todo, sino soy yo que, porque estoy abierto a esta presencia de Dios o de Cristo en mí, porque estoy participando de esta fe viva, experimental de Dios en mí, me conecta con este plano superior de las causas. Por un lado, además, por otro lado,
además de este aspecto de experiencia, hay el aspecto de confianza, de seguridad. A nosotros nos cuesta tener esta seguridad, porque estamos viviendo en un plano de la mente, y el plano de la mente es el plano de la dualidad, es el plano en el que cada cosa se ve en el sí y en el no, en que cada aspecto tiene su contraparte contraria. Y es inevitable que en mi mente haya siempre la dualidad, la duda. Yo en mi mente no puedo tener la certeza. La certeza solamente puede venir cuando yo estoy abierto a una mente superior que vive la verdad directa de las cosas. Cuando soy receptivo a esta conciencia superior en mí, esta conciencia no solamente es una plenitud, una fuerza, es una evidencia. Es la evidencia de que la gran inteligencia, el gran orden de todo, está expresándose directamente en mí. Y es esta conciencia de esa inteligencia, de esta fuerza, de este orden, de esta evidencia que está expresándose en mí, lo que me da la certeza de la cosa. Si mi mente pide una cosa pero duda, esta cosa no llega a conectarse al nivel superior. Para llegar al nivel superior ha de ir a caballo de esta fe, de esa intuición, de esta percepción que nos está viniendo desde arriba. Es curioso, pero ocurre lo mismo en sentido inverso que ocurre en el mecanismo de la sugestión. Cuando yo quiero producir un condicionamiento en mi subconsciente, lo que se llama autosugestión, para que la autosugestión sea eficaz es preciso que penetre en el subconsciente. Y mientras está solo en el plano de la mente consciente, lo que yo afirmo no tiene ningún efecto transformante. Pero cuando puedo conseguir que llegue al plano subconsciente, entonces aquello modifica todos los condicionamientos que hay dentro y produce unos efectos inevitables luego en mi conducta y en mi modo de ser. ¿Cómo se produce esta conexión con el subconsciente? Pues se produce aprovechando el momento en que surgen cosas del subconsciente. Por ejemplo, una sensación vegetativa profunda o una emoción profunda. En aquel momento, como aquella sensación o aquella emoción profunda está surgiendo del subconsciente, mientras está vigente, en activo, hay la puerta abierta al subconsciente. Y todo lo que yo asocie, diga, formule mentalmente en aquel momento, penetrará directamente en el subconsciente, a caballo, diríamos, de aquella emoción que está saliendo de dentro. Es lo que sirve de puente o de túnel para entrar dentro. En el aspecto superior que estamos hablando ahora ocurre algo muy parecido, pero hacia la otra dirección. Yo, para poder hacer llegar mi oración a Dios, para que llegue mi oración al Padre, utilizando la terminología cristiana, he de formular la oración en nombre de Cristo. Y en nombre de Cristo quiere decir que yo esté abierto a esta conciencia crística, a esta conciencia del Verbo presente en mí. Y en la medida en que yo estoy teniendo esta presencia, este sentimiento de algo más grande que está presente en mí, entonces lo que yo pueda pedir, formular en aquel momento, llega directamente al plano superior y produce inevitablemente los efectos. Por esto se pide que la oración debe hacerse con fe y con confianza y en nombre de Cristo. Y aquí creo que tenemos bastante claro el porqué de esto y qué quiere decir, en este caso, fe, confianza y nombre de Cristo. Todo lo que pidamos en ese estado tenderá a producirse. Pero curiosamente, cuando uno vive este estado, uno se da cuenta que muchas cosas que tenían importancia cuando uno estaba viviendo desconectado de esta presencia, muchos problemas dejan de tener importancia cuando uno está
abierto, viviendo esta presencia, descubre que hay realmente unas cosas que sí son muy importantes, pero que no son las mismas que yo veía cuando estaba viviéndome yo como un ser aislado dentro de mi mente, en mi experiencia cotidiana. Y este es otro de los efectos de la oración, que va aclarando mi mente, va aclarando el sentido de mis valores. Y entonces dejo de pedir tonterías. Tonterías que en el momento que estoy viviendo en mi vida diaria, desconectado de lo superior, no son tonterías, sino que son cosas muy importantes. Pero que cuando puedo verlas desde un nivel de conciencia superior, me doy cuenta que aquellos son cosas infantiles. Y que hay realmente algo que sí que es muy importante. Y que es lo único que merece ser pedido constantemente, más y más. Y lo que merece ser pedido es llegar más y más a una evidencia mayor, a una inteligencia mayor, a un amor mayor, a una presencia mayor, a un acercamiento mayor con este Dios absoluto que es la fuente de todo. Esto no descarta que yo pueda pedir cosas particulares en mi función, en mi trabajo, en mi vida, pero el énfasis va perdiéndose de estas cosas, va dejando de estar apoyado en estas cosas concretas que son las únicas que me preocupan en la vida diaria, y va trasladándose más y más a lo que tiene un valor permanente, lo que tiene un valor intrínseco. Nosotros tendríamos que dedicar cada día un mínimo de media hora a esta conversación, a este diálogo, a esta entrevista privada con Dios. Una entrevista en la que yo puedo decirlo todo, puedo expresarme del todo, puedo ser yo tal como yo soy. El único momento en que no tengo necesidad de tener en cuenta el modo de ser del otro, que no tengo que ir con cuidado para no herir, para no molestar, para no perjudicarme yo o perjudicar al otro. El único momento en que hay una expresión libre, total, donde yo puedo decir todo, ser auténtico, ganar más y más profundidad y libertad de expresión, donde cada vez la expresión me conduzca más y más a una profundidad de mí mismo, a una autenticidad mayor. Cuando esto uno lo hace un día y otro día, uno descubre que la oración es un momento fantástico, ya solo desde este ángulo de momento de expansión, de libertad. ¿Por qué estamos tan a gusto con los amigos que son realmente amigos? Porque podemos hablar con libertad y nos sentimos comprendidos. Porque dejamos de tener que estar en guardia para evitar que nos critiquen o que la gente se vuelva de espaldas a nosotros. Cuanto más yo puedo expresarme con espontaneidad, con libertad, más siento esa felicidad, esa satisfacción interior de ser yo mismo. Pues es en la oración donde esto se puede cumplir de un modo óptimo. Es la única situación que no tiene límites en ese sentido. Pero esto solamente es en la vertiente inferior, porque luego la oración es este dirigirse al que lo es todo, este dirigirse al que me está dando todo y que me puede dar más y más hasta que yo llegue a ser del todo con él una sola cosa. Ya no se trata de tener solo un amigo influyente, ya no se trata de tener un apoyo seguro, se trata de poder vivir cara a cara, directo a directo, de corazón a corazón, con lo que es la cualidad absoluta, con lo que es la felicidad absoluta, el amor verdadero. Y esto no solo es una cosa que yo creo, que yo imagino, es algo que yo aprendo a descubrir por experiencia. Porque cuando yo me proyecto, cuando yo me expreso a Él y quedo en silencio, entonces viene la respuesta, viene la presencia, viene la paz, viene el silencio, viene la plenitud. Y este es el lenguaje de Dios. El lenguaje de Dios no nos vendrá a través de fórmulas, a través de palabras, a través de secretos.
nos vendrá a través de lo que es la naturaleza de Dios: paz, plenitud, poder, ser, amor. Cuanto más yo aprendo a expresarme todo yo, más quedo todo yo receptivo y disponible para que Dios me llene con su ser. Dios es algo fantástico. Tendríamos que estar viviendo constantemente en esta relación con Dios. Pero para esto hemos de aprender a descubrir la realidad detrás de lo sensible. Aprender a descubrir que la realidad no está en lo que vemos, sino que la realidad está sobre todo en la causa de lo que vemos. Porque lo que vemos, siendo realidad, es solo un efecto, y que la causa de lo que vemos es una realidad más real que todas las cosas y cada una de las cosas que vemos. Entonces hemos de poder trasladar este sentido de realidad desde lo que están percibiendo nuestros sentidos y nuestra mente a este orden superior de causa, de fuente, de origen, de plano superior. Y hemos de poder permanecer atentos a este plano. Y este es un esfuerzo que hay que hacer. En la oración podemos utilizar imágenes concretas y esto nos ayuda a responder de un modo más directo. Podemos utilizar una representación de la figura de Jesucristo e imaginar que estamos junto a Él, que Él está allí donde estamos nosotros y que le estamos hablando personalmente a Él. Y esto no tiene absolutamente ninguna dificultad, ninguna contraindicación. Para algunas personas este es el modo más concreto, más vivo, como pueden hacer oración y deben utilizar este modo. A medida que la experiencia de Dios vaya presentándose, vaya siendo algo real, entonces se darán cuenta que ya no necesitan tanto el aspecto sensible, imaginativo de la figura personal de Jesús, y que pueden descubrir que Dios está manifestándose en lo que es más su naturaleza interna, sin depender tanto de las características externas, materiales. Pero todo el tiempo que haga falta, debe utilizarse sin limitación esta imagen de Jesucristo o de otra persona que para nosotros sea una representación lo más viviente, lo más elevada de la divinidad. La oración siempre debe tener esos dos tiempos fundamentales: el tiempo en que yo me expreso y el tiempo en que yo dejo que Dios se exprese en mí. Un tiempo de expresión y otro tiempo de impresión. Un movimiento hacia afuera en el que yo voy aprendiendo a ser más yo, todo yo, quien me expreso del todo. Y el otro movimiento en el cual yo aprendo a estar todo yo, más yo, del todo receptivo, para que Dios pueda manifestarse más en mí. No he de estar esperando cosas cuando estoy haciendo este silencio. Simplemente he de estar en silencio, receptivo, tranquilo, en este clima de Dios presente. Es inevitable que se produzcan cosas, pero incluso cuando se producen cosas, tampoco hemos de exagerar nuestra reacción, tampoco hemos de crisparnos sobre esto que sentimos, sobre este silencio, esta paz, esta dulzura o esta fuerza que podamos sentir. Porque todo lo que sea una reacción nuestra personal tenderá a cortar la conexión con lo superior. Hemos de valorarlo, sí, hemos de
esperarlo en cierta forma, sí, pero no estar pendientes de ello, ni cuando se produzca reaccionar personalmente. Ser receptivos, ser canales, dejar el camino abierto, mantener la puerta abierta. Esta es la consigna, mantener la puerta abierta siempre en presencia de Dios. Esta oración, al principio, puede contener muchas cosas y debe contener muchas cosas de nuestra vida diaria, muchas preocupaciones, incidencias, temores, ambiciones, lamentos, súplicas, protestas, lo que sea. A medida que nosotros vamos siendo receptivos a esta presencia de Dios, descubriremos que nuestra actitud hacia Dios se va aclarando, se va simplificando, y que cada vez necesitamos decir menos cosas, pero no porque sean menos, hay menos intensidad. Se gana en profundidad de expresión, aunque disminuya la multiplicidad de palabras o de ideas. Se va simplificando hasta que, poco a poco, todo yo me voy convirtiendo en oración. Toda mi actitud es demanda, es aspiración, es como una llama que se dirige hacia arriba. Y mi oración se convierte poco a poco en esta exclamación muda, en esta demanda silenciosa de todo yo aspirando hacia arriba. Y a esto le sucede esa receptividad en silencio y nada más. Poco a poco esta oración se va convirtiendo en una contemplación. Contemplar es cuando estoy viviendo de algún modo la realidad, la presencia, alguna cualidad de Dios, y la estoy viviendo de manera que la estoy saboreando mirándola, sin necesidad de pensar, sin necesidad de modificar ni de reaccionar ante ella. Es como cuando estoy contemplando algo de mucha belleza que se convierte en un acto sostenido de delectación, de mirar y saborear simultáneamente, sin elaborar nada, sin pensar, sin reaccionar. Con el tiempo nuestra oración única será pedir a Dios, Dios. Solamente podremos pedir Dios, que es lo único que tiene finalmente sentido. Pedirle a Él, llegar a esa plenitud de presencia, de unión, llegar a que Él se exprese del todo en mí, a que yo viva del todo en Él, a que Él sea el objeto único y el objetivo único de mi vida. Yo aprenderé a que en mi vida diaria esta presencia de Dios me acompaña, está detrás, más y más fuertemente detrás de mis decisiones, de mis actuaciones, que va apareciendo como una guía interior en el que me dicen que esto no lo haga, que esto sí, incluso en los asuntos mundanos, en los asuntos más materiales, más comerciales. Aprenderé a confiar en esta presencia que guía, que da fuerza. Llegaré a descubrir que este Dios, poco a poco, es el verdadero sujeto, es el auténtico sujeto que en todo momento ha estado expresándose a través mío, y que era mi pequeña ignorancia la que me hacía creer que yo andaba con mis propios pies, con mi propia fuerza, con mi propia independencia. Yo siempre he sido dependiente de, siempre he sido manifestación de, efecto de alguien, de Él. Es mi conciencia la que estaba cerrada, aislada, y creía estar viviendo la vida solo, separado, y que por esto vivía muchos dramas y por esto tenía muchas pretensiones.
los dramas de sentirse fracasado, las pretensiones de querer afirmarse él con total independencia y por encima de los demás. Esta etapa puede ser a veces un poco crítica cuando uno descubre que uno ha de bajar del pedestal y que uno ha de dejar de tener autocompasión, las dos cosas. Que no tiene sentido la autocompasión porque es estar pretendiendo ser uno el centro de compasión de uno y de los demás, y que tampoco tiene sentido el pedestal porque es pretender ser uno el centro de admiración para uno mismo y para los demás. Todo lo que merece admiración, todo lo que merece valor es Dios. Dios, que es el fondo viviente de mí mismo, que es el origen de todas las cualidades. Yo no valgo por mí, sino valgo en la medida que Dios se expresa más auténticamente en mí, en la medida que yo dejo que sea más Él quien se exprese directamente. Y el valor de cada persona no está en la persona nunca, sino que está solo en la medida en que Dios puede expresarse más de alguna manera a través de aquella persona. Por lo tanto, dejaremos de estar pendientes de nosotros, de nuestras cualidades o de nuestros defectos, o de las cualidades o defectos de las personas. Aprenderemos a discernir en todas partes esta presencia activa, esta manifestación viviente de Dios, a través de personas, a través de animales, de la naturaleza, de las cosas. Las cosas valen en la medida que están siendo transmisión de lo superior, en la medida que son transparencias de la verdadera luz. Esto curiosamente nos hace descubrir un Dios viviente detrás de todo, detrás de nuestra vida, detrás de la vida. La oración no solamente produce una afirmación profunda de nosotros mismos al sentirnos mantenidos, dirigidos por esta presencia de Dios, sino que produce en nosotros una transformación de todas nuestras capacidades. Mi inteligencia se aclara porque ya no pretendo juzgar yo con mis solos datos, sino que además de mis datos estoy pendiente de una visión superior a la mía. Sé que la verdad no la tengo yo barajando mis datos, combinando mis datos en mi mente, sino que la verdad está en ese mismo Dios que se manifestará a través de mi mente en la medida que yo espere, me interese por descubrir la verdad de lo que sea, incluso, ya digo, de mis asuntos personales más concretos. Dios se me convierte en una fuente de energía porque ya no estoy viviendo en circuito cerrado dentro de mi mente, y cuando yo utilizo mi energía para actuar en la vida, al mantenerme abierto a la presencia de Dios, descubro que hay un potencial fabuloso de energía que está expresándose en mí y que está multiplicando mi capacidad de hacer, de reaccionar. En cambio, cuando estoy encerrado en mí, cuando se agota la energía, me siento hundido. El amor, cuanto más lo doy, más aumenta. Y esto es lo característico de la presencia de Dios, de utilizar esas facultades superiores que proceden de Dios. Cuanto más consumo, cuanto más gasto, cuanto más entrego, más tengo. Mi inteligencia, mi amor, mi felicidad, mi energía, cuanto más las doy, cuanto más las distribuyo, cuanto más me entrego yo en ellas, más aumentan en mí. Porque estamos
en contacto con una fuente inagotable, una fuente que no solo hace pasar a través de nosotros esas cualidades, sino que nos hace crecer a nosotros en la medida que dejamos pasar más y más de esas cualidades divinas. O sea que la ley del crecimiento de conciencia y de felicidad nuestra y la ley de generosidad, de apertura, de disponibilidad frente a Dios son la misma cosa. Bien, estos son solo algunos aspectos de la oración. Es tan difícil poder ser un poco completo en este tema que nos hemos de contentar en perspectivas sueltas. Quizá otro día hablemos de otros aspectos.